Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Vamos con el punto 3 de la unidad 3 de Física UBA 21. Dice así el problema. Un disco cilíndrico de madera que pesa 45 newton, tiene un diámetro de 30 centímetros, flota sobre un cilindro de aceite cuya densidad es 0,850 gramos sobre centímetro cúbico, como muestra la figura. O sea, en realidad no es un cilindro de aceite, sino que contiene aceite, como muestra la figura, y fíjense que tiene un disco de madera a modo de pistón. Nos dan el radio del disco, que va a ser lo mismo que el radio del cilindro, ¿sí? Prácticamente. Dice así: el cilindro de aceite, el cilindro con aceite, no mide 75 centímetros de alto y tiene un diámetro igual al cilindro de la madera, bueno, lo que yo les decía hoy. Lo primero que me pide es que calcule la presión manométrica en la parte superior de la columna de aceite, o sea, la presión manométrica acá. O sea, cuando hablamos de presión manométrica, tenemos que olvidarnos de la presión atmosférica, o sea, no se tiene en cuenta, porque eso sería, si a mí me pidieran que calculara la presión absoluta, tendría que ver la presión que ejerce este disco sobre el aceite y eso sumarle la presión atmosférica. Pero acá me dice la manométrica, me olvido de la presión atmosférica. Entonces vamos a ver qué fuerza ejerce este cilindro sobre el aceite, o sea, lo que vamos a determinar es el peso de ese cilindro. Y bueno, tendríamos que calcular entonces, nada, porque el peso lo tenemos, acá me lo dan, ¿sí? No lo había visto. Y bueno, lo que tendríamos que calcular es la superficie de ese cilindro, ¿sí? La superficie de contacto. Entonces, superficie, como es un círculo, es pi por radio al cuadrado, o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Qué nos dan como dato? Nos dan el diámetro. Bueno, ya hice en el ejercicio anterior con la fórmula de diámetro, ahora hago con esta, ¿sí? El radio va a ser la mitad del diámetro, van a ser 15 centímetros. O sea que la superficie va a ser igual a pi por 15 centímetros elevado al cuadrado. Bueno, 15 al cuadrado, 225, por pi, nos da una superficie de 706,8 centímetros cuadrados, ¿sí? Ahora, para calcular la presión va a ser igual a la fuerza sobre la superficie. La fuerza en este caso es el peso de nuestro cilindro, que el problema me dice que son 45 newtons, ¿sí? 45 newtons sobre la superficie. Vamos a ver en qué unidad queda, ¿sí? La respuesta. La respuesta, estoy viendo, queda en pascales. O sea que para que me quede en pascales, la superficie la necesito en metros cuadrados, ¿sí? Sistema internacional. Bueno, veamos. Yo tengo metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, un metro cuadrado, completamos con dos ceros por unidad, ¿sí? Son 10.000 centímetros cuadrados. O sea que este valor lo vamos a dividir por 10.000 para que me quede ya en metros cuadrados. Entonces esto sería 0,0706, en realidad 0,7 acá, ¿no? Vamos a redondear un poquito mejor. Metros cuadrados, hacemos la división, 45 dividido este valor, me da que la presión es de 636,6 pascales. Y newton sobre metro cuadrado es pascal. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos pide? En el ítem B pide que ahora suponga que alguien coloca un peso de 83 newton en la parte superior del disco de madera, pero el aceite no se escurre alrededor del borde de la madera. ¿Cuál es el cambio de presión? Y me dicen, 1, en la base del aceite. Y 2, en la mitad de la columna de aceite. Bueno, acá tenemos que hacer varios cálculos porque nosotros en ningún momento calculamos la presión en el fondo, ¿sí? Para lo cual nosotros vamos a tener que sumar la presión que ya calculamos, que es la presión del disco de madera, más la presión de la columna de aceite, por el teorema fundamental de la hidrostática, ¿sí? Esa diferencia de presión va a ser igual a la densidad del aceite por la gravedad por la variación de profundidad, ¿sí? Tomamos la variación de profundidad, o sea, del fondo hasta la superficie, siendo en la superficie 0 la altura, ¿no? Se dice altura, pero en realidad siempre es profundidad, ¿de acuerdo? Tenemos la profundidad, son 75 centímetros, la densidad del aceite me la dan, y la gravedad la conocemos, ¿sí? Vamos a ver, como estamos trabajando en pascales, y las respuestas están todas en pascales, vamos a trabajar todo en sistema internacional. ¿Qué necesitamos? La densidad del aceite. 0,850 gramos sobre centímetro cúbico. Yo lo voy a explicar una vez este pasaje, y después de ahí en más, en los siguientes ejercicios voy a usar una regla, ¿sí? Yo tengo esta densidad
y yo la quiero en sistema internacional, para lo cual la masa tiene que estar expresada en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Entonces lo que voy a poner es una fracción en la cual voy a poner gramo en el denominador para poder simplificar con gramo y la unidad de masa que quiero que aparezca, que es el kilogramo. Al más grande, o sea, el kilogramo, le ponemos un 1. Un kilogramo es lo mismo que 1000 gramos. Ahora, por otro lado, quiero que centímetro cúbico se cancele, lo pongo en el numerador y quiero que como unidad de volumen aparezca el metro cúbico. Pongo otra fracción equivalente. Al más grande, que es el metro cúbico, le ponemos un 1 y un metro cúbico, ¿sí? Nosotros ya vimos metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Un metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos, o sea que acá ponemos 1.000.000. Bueno, acá podemos simplificar estos 3 ceros con estos 3 ceros, gramos con gramos, centímetro cúbico con centímetro cúbico, y fíjense que me queda 0,85 por 1000, o sea, 850 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, como esta es un pasaje de unidad muy común que se hace, porque la densidad por lo general se trabaja en gramos sobre centímetro cúbico, pero si nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional lo necesitamos en estas unidades, la regla es siempre que pasemos de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, multiplicamos por 1000. Y al revés, si tengo que hacer el pasaje al revés, bueno, dividimos por 1000, ¿sí? Entonces, la variación de presión producto de la columna de aceite va a ser igual a la densidad, que son 850 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que ustedes usan 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? En otras cátedras usan 10, y la profundidad, que me la dan en centímetros, ¿sí? La vamos a pasar a metros, dividiendo por 100, me queda 0,75 metros. Bien, ¿esto en qué unidad me va a quedar? Bueno, esto va a quedar en pascales, ¿sí? Kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado es newton, y acá simplificamos esto con el cubo, me queda sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es pascal. 850 por 9,8 por 0,75. ¿Sí? Esto me está dando una presión en el fondo, producto de la columna de aceite, de 6.247,5 pascales. ¿Sí? Entonces, yo cuando empezó el problema, tengo qué presión en el fondo. Y bueno, la suma de la presión producto del disco de madera y la presión del aceite. O sea que la presión inicial para nosotros va a ser este valor más 636,6. O sea, 6.884 pascales. Ahora bien, fíjense, yo estoy haciendo los cálculos, ¿sí? Pero ahora van a ver una cosa. Una vez que nosotros le colocamos, porque dice que le colocamos un peso encima, ¿sí? Un cuerpo acá arriba de 83 newton, y bueno, va a aumentar la presión en el fondo porque yo ahora voy a tener la presión producto de la columna de aceite, producto del disco y producto del cuerpo que le estamos agregando encima. ¿Cuál va a ser la presión que va a generar este cuerpo de 83 newton? Y bueno, tenemos que hacer lo mismo que acá. Esa presión va a ser igual a 83 newton dividido la superficie. La superficie es la misma, 0,0707 metros cuadrados. O sea, 83 dividido 0,0707 nos da un total de 1170, vamos a redondear 74 pascales, ¿sí? O sea, esta es la presión que ejerce el cuerpo que nosotros agregamos. Por lo tanto, nuestra presión final va a ser la presión que teníamos más lo que se sumó, o sea, más 6.884, y me queda como resultado de presión final, ¿sí? Vamos a redondear 0,8 ahí, pascales. Entonces, si a mí me piden cuál es el cambio de la presión, ¿sí? Y bueno, yo tendría que hacer la variación de presión. O sea, la variación de presión, ¿qué es? Este valor menos este. O sea, ¿qué me va a dar? Y me va a dar lo que agregamos. O sea, que podíamos haber respondido sin tener que haber calculado la presión que genera el aceite en el fondo. Y la respuesta va a ser, o sea, sin importarme cuál es la presión a la mitad de columna de aceite, que lo podemos calcular tomando la mitad de esta altura, ¿sí? Lo que varía la presión va a ser lo que nosotros
el aumento de presión generado por el cuerpo que le agregamos, o sea que la respuesta va a ser también la misma. O sea, yo lo calculé acá para que ustedes analicen y también para ir metiéndonos en el teorema fundamental de la aerostática, pero yo tengo una presión que en el medio, por ejemplo ahora, que es X, no me importa, y aumenta 10 pascales porque le agrego un cuerpo arriba. Bueno, la variación de presión van a ser 10 pascales, ya sea de 20 a 30, de 30 a 40, no me importa. O sea, si la variación es 10, es lo mismo, ¿sí? O sea, ya podemos calcular la respuesta sin tener que hacer todo el desarrollo. Chicos, seguimos practicando.